¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos con María Kodama, nada menos. María, ¿cuándo llegaste a México? Ayer llegaste. Estás un poco cansada, Bastante supongo. cansada. Quería preguntarte, yo sé que Borges fue una persona muy cercana, amiga, creo, con Alfonso Reyes, Sí, ¿no es cierto? sí, porque se guardó siempre una enorme gratitud y la amistad intacta hasta el final de su vida. Sí. Y recordó cómo Alfonso Reyes, digamos, lo alentaba y las conversaciones que tenía con él. Así que cuando él era embajador en la Argentina. Fue embajador en la Argentina, embajador de México en la Embajador de Argentina, México en la Alfonso Reyes. Argentina. Y a partir de ahí, vos me corregís si no es así, pero por lo que yo leí, empezó el interés de Borges por México, a partir de su relación con Alfonso Reyes. Claro, por supuesto, empezó allí justamente porque lo consideraba un gran escritor y además por la inteligencia de las conversaciones que él veía a través de las conversaciones que tenían. Entonces, y para Borges, bueno, como él mismo lo decía, si un país no tenía una gran literatura y gente inteligente, para él no existía. Estaba en problemas, ¿no es cierto? No existía directamente. ¿Viniste varias veces con Borges a México? Sí, muchas veces. ¿Por qué no contás un poco eso? Bueno, es que ¿En qué circunstancias? Vine porque daba conferencias, vine porque le dieron premios acá, vinimos en muchas oportunidades, generalmente por conferencias o cursos que lo llamaban para, digamos, entrevistas con estudiantes o para entrevistas, siempre ese tipo de... Borges siempre se caracterizó, y eso uno lo ve mucho en el libro Atlas que hicieron juntos, por interesarse por otras civilizaciones, por otras costumbres. ¿Cómo fue su relación con México, con la historia de México, la literatura mexicana? Bueno, a él, por ejemplo, a él le interesaba muchísimo Juan Rulfo, y después también hizo una amistad con Arriola, con la que se divertía muchísimo, porque Arriola era un personaje muy especial. Así que tenía así varios amigos de otras épocas acá en México, y después también, por ejemplo, tuvo un encuentro con Carlos Fuentes, Claro. que era, tenía contacto con Octavio Paz, supongo. Y con Octavio Paz, claro, y sobre todo varios con Octavio Paz, conversaciones también muy interesantes, tenían una forma de pensar bastante semejante y los gustos literarios también eran bastante semejantes. Y después, bueno, con toda esa experiencia de Octavio Paz en la India. Claro, fue embajador en la India. Fue embajador en la India, sí. Así que todo eso le interesaba muchísimo. Y cuando Octavio Paz estuvo en Buenos Aires, fue una pena porque me habían pedido si tenía esa foto, y como yo estoy en una permanente mudanza, ni sé a dónde está, le sacamos a Octavio Paz y a Marillo una foto lindísima con la loba romana que está en Buenos Aires. Ah, qué bien. Así que era muy linda, así que se las debo a los mexicanos. Todo esto que estás contando, los vínculos con Rulfo, con Octavio Paz, digo, no se han difundido demasiado. Sería interesante, no hay literatura sobre eso, no hay libros que cuenten todo esto. No, porque eran, digamos, eran encuentros cuando llegábamos acá, claro. Conversaciones que tenían como amigos. Me imagino la riqueza de esas conversaciones. Claro, pero conversaciones que tenían como amigos. Quiero decir, no era una cosa pensada para hacer tal o cual cosa. Pero se pierde algo ahí, porque yo puedo imaginarme esas conversaciones. Claro, no, es cierto, pero tampoco podés tener toda una vida documentada. Una vida documentada es imposible. No se puede. Sería muy aburrida, además. No, además no hay derecho, pobre Borges, todo documentado. Claro, sí. Quiero que me cuentes los últimos, la fundación, cómo va la fundación Jorge Luis Borges. Sé que venís de una seguidilla de viajes, ¿por dónde estuviste? Siempre divulgando la obra de Borges. Sí, bueno, eso fue muy interesante porque, bueno, últimamente estuve en España, en Madrid, antes de venir acá, 2 semanas antes, porque hacían una gran exposición con los cuadros de los premios Cervantes en la Biblioteca Nacional. Ah, mirá. Y ahí desgraciadamente me enteré de Aurora, la primera mujer de Cortázar. Aurora Bernardes. Claro, que éramos muy amigas. Eran amigas con Aurora. Sí, muy amigas. Y yo la había encontrado en el Salón del Libro en París, en marzo. Sí. Y entonces me dijo si iba a ir para Navidad a verla. Y le dije, Navidad no, porque con el frío sabés que no, pero antes del frío sí, o después del frío, le dije riéndome.
La viste por última vez ahí en el Salón del Libro. Que estaba espléndida. Yo la vi también en París. Sí. No la conocía, la conocí ahí. Sí, divina. Y la verdad que estaba muy bien. Estaba perfecta. Sí. Y por eso, murió así súbitamente. Y yo creo que para una personalidad como la de ella, ya estaba trabajando en la biografía de Cortázar. Era una persona muy inteligente, fue intérprete durante muchos años en las Naciones Unidas, sí. Una gran lectora. Estuve por eso ahí en París, una ceremonia laica, la primera vez que yo veía algo así muy impresionante. Y después estuve en San Juan y estuve, justo antes de venir acá, estuve un día en Córdoba, tendría que haber estado 2, pero si no, no llegaba acá, con lo que nos había encargado el Papa Francisco, que era hacer el atrio de los gentiles. Una idea, algo leí. Exacto, sí. Una idea que fue del Papa Benedicto y que tuvo gran éxito justamente cuando él la organizó acá en México, en Estocolmo y en otras ciudades de Europa. Entonces el Papa Francisco pidió al foro ecuménico, yo pertenezco a eso, a ese foro ecuménico, aunque yo soy agnóstica, y el foro ecuménico se trasladó a Roma para ver si podían ver al Papa. Entonces antes tuvimos todos una entrevista con el cardenal Ravasi, que es el que estuvo ahora en lugar del Papa en Buenos Aires, y el Papa nos encargó al foro ecuménico de todo lo que es la parte social, que actúa mucho con eso, sí. Y a la fundación que organizáramos toda la parte de literaria en torno a la trascendencia en la obra de Borges. Y fue una cosa así muy, muy interesante. Y muy importante también. Y estuvo Ravasi en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Aires, y después nos fuimos el 28 a Córdoba, por eso yo no pude venir el 29. Claro. El 28 el 29 estábamos en Córdoba, en la Universidad de los Jesuitas, y después ya vine para acá. Y después corriendo para Guadalajara. Estaba pensando a raíz de lo que hablábamos sobre Aurora Bernardes y un poquito que hablamos antes de empezar el programa. Aurora Bernardes también fue una gran divulgadora de la obra de Cortázar. Totalmente, claro. Un trabajo en algunos aspectos similar al que vos haces con Borges. Y hablábamos también de tantos escritores argentinos que después ya no se recuerdan, porque no hay impulsores de esa obra. Sí, sí. Y lo importante que es que alguien siga adelante, ¿no? Sí, yo como te comentaba, a mí me habían invitado de una universidad para hablar sobre un poeta que no fuera Borges. Y entonces yo elegí a Alberto Girri, que creo que de los poetas de la generación siguiente a la de Borges es extraordinario. Extraordinario poeta y persona, que hoy se lo recuerda tan poco. Sí, se lo recuerda poquísimo. Y entonces, yo recuerdo que para comenzar, con estudiantes que yo no sabía si lo habían leído o no, pero tenía que hacérselo descubrir a los que no lo habían leído. Claro. Me acuerdo que puse para comenzar las variaciones sobre un mismo tema de Bach. Entonces dije que eso yo lo ponía porque tenían que encontrar en él el ritmo, que en los poemas de Girri, en todos los poemas, pero sobre todo en los de Girri, es muy evidente, ¿no? Digamos, es lo que a uno lo atrapa más, ¿verdad?, de entrada. Y así que tuve una experiencia muy, muy linda y una acogida muy linda por parte de los estudiantes. Así que ahora no solo recordás constantemente a Borges, también a Alberto Girri. Sí, yo el año que viene justamente estoy pensando de organizar así algo para ir sentando los precedentes. Se lo merece absolutamente, sí, Alberto. Sí. Después de Guadalajara, ¿cómo sigue tu vida? Bueno, mi vida sigue, vuelvo a Buenos Aires, posiblemente tengo que ir a Nueva York, todo esto en un término de 12, 14 días, volver a Buenos Aires, posiblemente, espero que no, ir a Francia, volver y ya me quedo para las fiestas. Claro, pero antes de la fiesta tenés un viaje a Nueva York y uno a Francia. Sí, antes. ¿Y qué son coloquios sobre Borges, actividades? En Nueva York no, tengo que ir para trazar todo, el programa para el año próximo con el agente de Borges, que es de Nueva York. Y después a París tengo que ir para hablar con el editor, porque claro, porque hay cosas que se tienen que tratar personalmente, ¿cierto? Y constantemente hay ediciones. Y hay cosas y pedidos y que hay que analizar, hay que ver.
Bueno, te quiero hacer una pregunta. Me estoy acordando ahora. Vos me habías dicho a mí hace un par de años que ibas a publicar cuentos tuyos. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, es muy divertido porque resulta que yo publicaba a veces, cuando Borges me exigía la publicación, porque él quería hacer el prólogo para mi libro y yo no quería, entonces los publicaba de vez en cuando en diarios, en revistas. Y he tenido varias sorpresas lindas, y una de las muy lindas es que un pintor que es de origen ruso, pero que vivió en la Argentina, y que Borges vio cuando él hacía dibujos muy al principio de su carrera, que después se fue a Italia y vive en Italia, y se llama Kokosinski, se inspiró en un cuento que yo le había regalado a un amigo mío, que es John Hawkwood, para hacer una gran exposición en Bangkok, que el año que viene va a llevarla a Shanghai, y bueno, cuando vaya a Europa la veré, porque esos son precios inalcanzables para hacer esos viajes a tierras tan lejanas. Sí, bueno, pero no me dio muy linda sorpresa y me dio pena no poder ir para verla. No poder estar ahí. Sí, no poder estar ahí. ¿Tenés tiempo para escribir? Y a veces sí, a veces no. Trato pero no siempre tengo tiempo, ¿viste? Y además ahora estoy también con la publicación, que esa fue una idea de la gente, de las conferencias que yo he dado a lo largo del ancho del mundo. Ah, se van a publicar. Sí, pero hay que hacer una selección porque son más de 1.500 páginas. Son muchos años, constantemente. Constantemente. Sí. Entonces hay que hacer toda una selección, así que estoy en eso. Y bueno. Hoy tenés una charla a la tarde acá en la Feria de Guadalajara. Sí, yo no sé qué es, porque pusieron no tengo idea, un conversatorio con Magdalena Fallace. Con Magdalena Fallace, pero sí. me dijeron que ella no estaba. No sé. Yo ¿Cómo tampoco. No va a estar? Sí, va a estar, supongo. No sé. Yo igual le he traído una conferencia, pero y además ¿Leerás tu conferencia? Yo no sé, porque era como un conversatorio, entonces no entiendo, no sé con quién, porque no figura con quién. Bueno, faltan unas horas, yo supongo que todo se va a ir aclarando. Yo también, hay que relajarse y pensar que todo se arregla. Gracias por haber pasado por acá, en este programa ustedes por especial. invitarme, muchísimas gracias. Gracias, enseguida volvemos, no se vaya. Media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ida, pero me falta la vuelta, pero ¿para qué tenerla en cuenta? Que mi corazón no piense que hay de hacer lo que él me diga, si quiere penas más grandes, que él solo se las consiga, pero no hay de hacer lo que él me diga. Copla corta, que me importa, cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo, esta copla es corta y que me importa.